Llegamos a San Basilio del Palenque y tenemos un montón de preguntas para compartir y un montón de respuestas que nos va a dar Danilo Cáceres, que tiene la amabilidad de recibirnos aquí. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a Danilo es: Danilo, ¿por qué estamos aquí en el primer pueblo libre de América? Primero que todo, nos place tenerlos acá en Palenque de manera muy formal. Mi nombre es Danilo Cáceres Casiani, soy de Palenque y estamos para servirle. Hoy por hoy, Palenque es un pueblo interesante, importante, que ha hecho muchas cosas por la humanidad. Y una de esas es que hoy, donde ustedes están, es el primer territorio libre de esclavitud en América. Aquí fue donde se dio esa primera gesta de libertad que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hoy nos llena de orgullo porque Palenque fue ese pueblo que rompió los grilletes de la esclavitud a cambio de esa libertad, fundado por negros y negras, los cuales fueron esclavizados en África y traídos de manera inhumana a América. Y gracias a Bencos Biojó, nuestro líder cimarrón, que fue traído a América por los portugueses en los años 1597, y luego se escapa y funda la aldea junto a 40 personas en el año 1603. Pero de ahí de la fundación nos tocó pelear, luchar durante más de 100 años para hacer esa importante gesta de libertad en el año 1713, donde por primera vez es admitido un territorio, un pequeño punto geográfico, el Palenque de San Basilio, mediante un entente cordial con la misma corona española, donde reconoce y admite como el primer pueblo libre de esclavitud en América. Y obviamente ser libre no fue nada fácil. Nos tocó pelear, luchar, repito, durante más de 100 años, y en esos lapsos de tiempo muchos de nuestros ancestros dieron hasta la última gota de sangre en esa lucha por nuestra libertad. Se nota que es un pueblo con mucha conciencia de la pelea que llevó adelante. Sí, es que Palenque, a lo largo y ancho de nuestra historia, desde África hasta nuestros días, es un pueblo de resistencia, de lucha, donde nunca hemos claudicado y donde seguimos luchando. ¿Por qué? Hemos derrumbado la esclavitud y hoy seguimos luchando por no perder nuestra identidad cultural africana, con factores como la modernidad que todo lo arrasa. Y hoy estamos firmes en esa lucha, porque tenemos siempre metido en nuestra mente, ceja a ceja, nuestra identidad cultural. Y todo eso se cultiva en gran parte gracias a la tradición oral. Y esa pelea cultural que es la de hoy, ¿cómo se da? Porque están las redes sociales, la mayoría de los chicos están interesados en otras cuestiones, porque además seguramente el pueblo es muy rico culturalmente, pero tiene un montón de carencias materiales. ¿Cuáles son las peleas de hoy? Sí, una de esas peleas que es día y noche está en nuestra propia casa. Son los medios de comunicación, inclusive lo cargamos para arriba y para abajo, como se ven los teléfonos. Y hoy también ha cesado un poquito el tema de la sociedad que discrimina muchas veces a nuestra gente, y que históricamente fuimos discriminados porque mucha gente pensó que lo nuestro no era tan importante. Y hoy en día el tiempo da la razón. Palenque es un pueblo único en América, que también tiene una lengua propia, y esa lengua, cuando nos expresábamos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, muchos años atrás, eran objetos de estereotipos en muchos lugares. Pero esa gente no tenía claro qué tan importante era esa lengua, y hoy, gracias al año 1982, comenzó la revolución etnoeducativa desde Palenque para el mundo, donde hay un factor primordial o un punto de partida, es el adulto mayor a través de la memoria colectiva. Desde allí comenzamos a luchar un grupo de palenqueros y palenqueras inquietos por nuestra identidad cultural y nuestro territorio. Nos dimos a la tarea de recuperar todos esos valores culturales, toda esa identidad propia y nuestros derechos. Nos tocó pelear ante el gobierno, porque no es fácil convivir
o vivir en Colombia en cierto punto, porque tú te das cuenta que en Colombia la gente afrodescendiente, raizal, negra o palenquera casi siempre carece de muchos servicios básicos para una vida digna, ya que a través de los años los diferentes mandatarios de este país han olvidado profundamente esas comunidades, raizal, afrodescendiente o palenquera. Y hoy, en buen momento, tenemos que decir que con este gobierno que está actualmente en Colombia, del señor Gustavo Petro Urrego, las cosas han cambiado notablemente a favor de nosotros, porque hemos tenido personajes sobresalientes en diferentes ámbitos a nivel social y destacados palenqueros y palenqueras ocupando cargos jerárquicos en los gobiernos. Por ejemplo, Candia Obeso Cáceres hizo parte de este gobierno, fue cónsul en Washington por Colombia. También Dorina Hernández, actualmente una congresista nuestra, la cual lucha incansablemente por esos derechos, por esa reivindicación a nivel nacional, porque también desde el Congreso hemos visto vulnerados nuestros derechos de manera muy frecuente, permanente, y hoy Dorina es una defensora férrea de esos derechos, no solo de los palenqueros, sino de los negros, afrodescendientes, raizal y toda esa comunidad vulnerable que ha sufrido a lo largo y ancho de los diferentes mandatos de este país, en este país. Y hoy nos sentimos con esas mujeres y otras mujeres que han sobresalido en diferentes ámbitos, también como Kairen Gutiérrez, que fue la primera palenquera que ocupó un cargo en una alcaldía en Cartagena, en el gabinete de una alcaldía en la ciudad de Cartagena. De ahí se abrieron muchos espacios para nosotros y nosotras. Nombraste la cuestión de la lengua, que no es nada menor. ¿Qué nos puedes contar de esa lengua? Bueno, el bangú es. La lengua palenquera es un tesoro de incalculable valor para Colombia, América y el mundo, porque no es fácil convivir con una lengua tan antigua como la lengua palenquera. Y esta lengua palenquera está conformada por 4 lenguas, inicialmente portugués, español y 2 lenguas africanas, en este caso de África Occidental, de los pueblos bantúes, en este caso Kikongo y Kimbundo son las 4 lenguas, 2 lenguas africanas, y junto al español y al portugués hacen parte de esas 4 lenguas que genera o que se da en América una lengua nueva. Esa lengua nace en América, pero con su base lexical muy pura, muy africana, y hoy es lengua palenquera. De hecho, esta lengua tiene toda su estructura gramatical, todos sus fonemas y archifonemas, y es tan básica que está insertada en la escuela. Tenemos una educación especial llamada etnoeducación, que va de acuerdo a nuestro propio modelo cultural, es decir, sale de nuestro interior hacia afuera, donde también los niños pueden tienen texto propiamente para nosotros, en lengua palenquera pueden leer sin problema. Es decir, hay un modelo educativo distinto a las otras comunidades, y es un pilar muy importante porque protege nuestros derechos culturales, y no fue fácil conseguirlo. Nos tocó pelear con el gobierno para ser admitido a través del Ministerio de Educación Nacional, y hoy es uno de los tantos logros que hemos tenido, pero faltan muchas cosas por lograr. ¿Qué quiere decir palenquero? Ese héroe de los palenqueros que es monumento y que fue el que llevó la primera lucha emancipadora. ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene ese orgullo? ¿O qué puedes decir de esa primera sublevación? Bueno, te cuento que ser palenquero es un orgullo ante el mundo. Ser palenquero es símbolo de lucha, resistencia, y ser palenquero es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y hoy ese pueblo lleno de coraje, de valentía, que hace una gesta tan importante para el mundo, no tiene no tiene precio. Es una gesta yo diría que de infinito valor para el mundo, porque no fue fácil luchar en contra de ese flagelo tan inhumano como fue la esclavitud, y sobre todo
luchar con países o potencias como España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra no fue fácil. Y hoy el término de palenquero, repito, es un orgullo para nosotros. Podemos sacar pecho porque somos un pueblo distinto, diferente a otros pueblos en América, cuyas personas que habitan este territorio tienen un plus muy importante con relación a otras comunidades, sin tampoco desmeritar a aquellas comunidades, sino tenemos unos plus muy grandes. Primer pueblo libre de América, de esclavitud. Somos los descendientes directos de los africanos, tenemos una lengua ancestral, una lengua propia, somos patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, tuvimos 4 campeones mundiales en boxeo, también hoy por hoy Palenque tuvo un libro de cocina que le dio la vuelta al mundo y obtuvo el título en el año 2014, donde la UNESCO lo organizó con más de 170 países y más de 15.000 libros. Es un logro descomunal en el ámbito gastronómico y hoy me llena de orgullo porque muchas palenqueras y palenqueros dejaron en alto el nombre de nuestra comunidad a nivel gastronómico. Es decir, Palenque es un potencial, un ejemplo para el mundo. ¿Podés contarnos algo más del mito fundador? El fundador héroe, nuestro líder Bencos Biojó, fue esclavizado. Hay un tema muy particular, o dos temas parecidos. Ser esclavo y ser esclavizado son parecidos pero diferentes. Y nuestros ancestros fueron esclavizados, y por ser esclavizados nunca perdieron de su mente el objetivo de ser libre, el anhelo de ser libre. Y gracias a Bencos Biojó, que era un líder cimarrón proveniente de Guinea-Bissau, África Occidental, y además era un estratega militar muy importante, llevó la vocería, la batuta de esa revolución. Y hoy esa imagen de Benco que van a ver en la plaza más adelante reencarna el símbolo de libertad en América, porque gracias a él se dio ese primer paso, ese primer ítem para que otros pueblos emularan lo que hizo nuestro Bencos Biojó y vayan a la lucha por la libertad. ¿Quién los reconoce como el primer pueblo libre de América? Todos los inquisidores en cabeza de los españoles mediante un entente cordial o convenio de paz donde dan una licencia de libertad para esta comunidad en ese entonces, en el año 1713. Vuelvo hace un ratito, recién nombrabas a 4 boxeadores. Nosotros Sí, que también somos amantes del boxeo, recordábamos a Kid Claro, Pambelé, porque por eso, peleó con Nicolino Loche, que era un argentino. Intocable Nicolino Loche, Claro, intocable. Fueron 2 peleas, si no estoy mal, sí, donde 1 y 1, ¿no? Kid Pambelé Sí. Se enfrentó a un gran boxeador, un gran ser humano como el intocable Nicolino Loche, y Kid Pambelé también hizo historia en el boxeo, porque fue el primer atleta de este país, Colombia, que fue campeón en una disciplina deportiva en el año 72, y a su vez se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo que tuvo nuestro país. Hizo una carrera boxística muy brillante, donde reinó cerca de 8 años en 2 periodos cada cual, y en el peso welter junior, 140 libras. Luego aparecen 2 nombres inmortales también para el boxeo colombiano, o 3 nombres: los hermanos Ricardo y Prudencio Cardona. Ajá, eran de acá también. De Palenque, de padre y de madres de Palenque. Inclusive, detrás de esa gloria, de esas 2 glorias del boxeo, hay unos récord Guinness muy importantes. ¿El por qué? Porque solo hasta el momento en el mundo han habido 7 mujeres que han tenido varios hijos y 2 de ellos fueron campeones mundiales. En este caso, Micaela Cáceres, esa palenquera, junto a Prudencio, hicieron su hogar, su matrimonio, y tuvieron varios hijos y 2 de ellos fueron campeones. Es el caso de Ricardo Cardona Cáceres. En el 78 fue el segundo campeón que tuvo Palenque y el tercer campeón mundial que tuvo Colombia en boxeo. Y luego en el año 82 su hermano Prudencio, el título mundial Mosca en México, en Tampito, se convierte en el 4º campeón que tuvo Colombia y el tercer campeón que tuvo Palenque. Y el último campeón que tuvimos fue de padre y de madres de Palenque, pero nacido en Barranquilla en el 95, Francisco Tejedor Cáceres.
Son los 4 gladiadores, los 4 hombres que han dejado en alto el nombre de Colombia en los tinglados del mundo. Nombraste mucho el apellido Cáceres. Sí, señor. Es muy común acá. ¿Y por qué? Vos también sos Cáceres. Si es muy común, ¿por qué? ¿Y qué historia hay detrás de los apellidos? Que siempre sabemos. Excelente pregunta. Detrás de estos apellidos, es triste decirlo, hay imposición, porque nuestros ancestros fueron bautizados estratégicamente por los inquisidores, los nombres fueron cambiados y los apellidos para dejarlos sin piso, sin ubicación. Es por ello que hay unos apellidos muy comunes en Palenque, pero no son africanos. En este caso, Cassiani es el apellido más relevante y se debe o obedece a un cura de nombre Antonio María Cassiani, de origen italiano. Luego Cáceres, Torres, Hernández, Salgado, Reyes, Miranda, son de españoles, originalmente de España. Y hoy el apellido Cáceres, como tú lo pudiste apreciar, es un apellido muy relevante en el tema del boxeo, a través de los hermanos Ricardo Cardona Cáceres y el último Francisco Tejedor Cáceres. También hemos tenido algunos púgiles que no habían llegado a ser campeón mundial, como Felipe Cáceres, también Adolfo Cáceres, entre otros, que no fueron campeones, pero también hicieron una carrera muy importante a nivel boxístico. Me hablaste de la gastronomía, de la cultura, de la historia, y cómo se llevan con la religión. En Colombia, religión predominante es la católica, pero vale la pena destacar que nuestros ancestros no eran católicos en ningún momento. Ellos eran de su identidad religiosa africana, de los dioses Oricha, Babalaos, dioses como Changó, Yemayá, Eleguá, Ogún, Oyún. E históricamente, cuando fuimos esclavizados, estaba prohibido ellos expresar su religiosidad. E inclusive eran mirados como animales, más no como seres humanos por los inquisidores, porque también hay un factor desequilibrante. La iglesia financiaba esas expediciones a cambio de metales preciosos y también para evangelizar a donde llegaran a las personas. Tanto es así que había un tribunal en Colombia y en muchos lugares de América. El Tribunal de la Inquisición llegó en Cartagena en el año 1610 y fue abolido en el año 1823. Muchos de nuestros ancestros fueron sorprendidos con su religiosidad, su medicina tradicional, y fueron llevados allí, ese tribunal, donde fueron torturados y acusados como brujos, herejes, hermafroditas, por el simple hecho religioso. Hoy en Palenque, también hay que decirlo, la religión predominante es la católica, pero hay libre culto y cada cual también expresa lo que el otro, cada quien expresa su religiosidad. Y hay cristianos, protestantes también de los africanos, sin problema. Lo importante es que hay respeto mutuo por tu creencia religiosa, la cual también es inmaterial, porque va aquí y en el corazón, no se puede medir. La última, después de haber sufrido ancestralmente la esclavitud, ¿cuál es la esclavitud en este tiempo? La esclavitud como tal físicamente no va a retroceder la humanidad como tal el esclavismo. De hecho, en buen momento, en el mes pasado, el 25 de marzo, la UNESCO, las Naciones Unidas, en su asamblea anual declara como el día de la no esclavitud el 25 de marzo, donde reconoce, admite públicamente que fue la actividad más atroz que le haya podido pasar a una persona. Y hay un camino de verdad y reparación para aquellos pueblos, países que han sufrido en carne propia todo el tema de la esclavitud. Y gracias a una lucha incansable de nuestros hermanos de Ghana, hoy es una realidad ese importante paso admitido por las Naciones Unidas recientemente el mes pasado. Y hoy nos llena de orgullo porque, sin duda alguna, la esclavitud fue un símbolo de atropello, que trae consigo miseria, abandono, discriminación, una serie de cosas que hoy no se ve como tal, pero también se ve laboralmente en algunos países también como Colombia, porque no remuneran bien
a los trabajadores. Y en buen también momento, este señor presidente Gustavo Petro hizo un giro de 180 grados a favor de los trabajadores con un sueldo cercano a los 2 millones de pesos colombianos, que jamás se hubiese esperado por otros gobiernos. Es triste decirlo, pero ha habido un cambio, porque la mentalidad de algunos de la oligarquía colombiana no le daba ese gran salto a los trabajadores. Hoy se siente el pueblo trabajador, el proletariado, digamos, compensado con el presidente Gustavo Petro por esa noble alza en el salario mínimo. Gracias, Danilo. Un placer. Para mí también un placer. Y ustedes también, le digo en lengua palenquera, hasta uto vega. Hasta uto vega es hasta otra oportunidad. Así que Sutor y Palenque hasta Jarocho Cubó, Anditiel Asuto. Los palenqueros estamos contentos contigo en nuestra tierra. Así na bueno humano mí, un humana mí. Hasta uto vega. Así es mi hermano y mi hermana. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, felicidades.